Bueno, estimados participantes, vamos a continuar con la capacitación con la doctora Karina Maciel Sánchez. Es nuestro último tema de la capacitación, que está titulada La Constitución, Reconocimiento y Regularización de Comunidades Campesinas. La doctora Karina Maciel Sánchez es registradora pública de la Zona Registral número 11, sede Ica. También es abogada titulada por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, titulada en la segunda especialidad en Derecho Registral por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Egresada de la maestría en Derecho Civil y Comercial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Y finalmente egresada del doctorado en Derecho de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Damos la bienvenida a la doctora, por favor. Buenas tardes. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Y voy a empezar a compartir la pantalla. Como ya lo señaló nuestra presentadora, el tema que nos ha tocado es comunidades campesinas, desde su reconocimiento, la renovación de los consejos directivos y el reconocimiento de actos no inscritos. Vamos a hablar del tema de comunidades campesinas. Antes de que empecemos a hablar de las comunidades campesinas, les he colocado la base legal para que ustedes la puedan revisar más tarde cuando tengan tiempo, ¿no? Principalmente nos basamos en la Ley de Comunidades Campesinas, su reglamento, nuestra directiva, ¿no? Que es la Directiva 010-2013, que regula los actos inscribibles sobre actos y derechos de comunidades campesinas en el registro de personas jurídicas y en el registro de propiedad inmueble. Tenemos la Ley de Justicia de Paz. ¿Por qué? Porque los jueces de paz también intervienen en el día a día de las comunidades campesinas, ya sea para convocar asambleas generales, para presenciar actos o para emitir las copias certificadas que requerimos para la inscripción. El reglamento para el otorgamiento de certificaciones y constancias notariales de jueces de paz, que es una resolución administrativa del año 2014 que sigue vigente, por la cual el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial pues no estableció cuáles eran las limitaciones que tenían los jueces de paz para poder realizar su función notarial. Y bueno, les he colocado la resolución ministerial 042-2021 porque habla de los nuevos procedimientos para la georreferenciación. Que bueno, vamos a tocar hoy día solamente temas vinculados al registro de personas jurídicas. Para empezar, ¿no? Este tema es importante, sí, y es muy bonito. Vamos a hablar de lo que son las comunidades campesinas. Creo que todos acá sabemos cuál es la importancia constitucional, el reconocimiento, pues, que tienen estas comunidades por su importancia histórica, porque son personas que se han agrupado y que tienen, pues, vínculos ancestrales, ¿no? Y ellos trabajan en forma conjunta la tierra y tienen su propia organización, ellos se autorregulan, pero siempre dentro del marco que la ley ha establecido. ¿Por qué? Porque en la Ley de Comunidades Campesinas ya se estableció prácticamente todo el funcionamiento de las comunidades campesinas. Si ustedes recuerdan, en una clase anterior habíamos hablado de que el Código Civil no había regulado con mucha precisión el funcionamiento de las asociaciones, porque decíamos que ellas tenían esta potestad de autorregularse. En el tema de las comunidades campesinas, pues esta autorregulación es en un menor porcentaje. ¿Por qué? Porque casi todo el funcionamiento de las comunidades campesinas ha sido establecido ya en su ley. ¿Y esto qué origina? Esto origina que cuando nosotros vamos a calificar una elección, un reconocimiento de una comunidad campesina, y de repente esta comunidad campesina no tiene inscrito el estatuto, pues esta situación, ¿no? De la falta de inscripción del estatuto no da mérito a una observación. ¿Por qué? Porque ya todo el funcionamiento de la comunidad campesina está regulado en su ley y en su reglamento. ¿Qué debo identificar yo cuando voy a calificar? ¿No? Primero tengo que ver en qué etapa me encuentro. Cuando vamos a inscribir por primera vez a una comunidad campesina, lo que vamos a inscribir es el acto de su reconocimiento. El reconocimiento lo tenemos que asociar con la primera inscripción. Ahora, el reconocimiento puede que contenga el estatuto o no. ¿Por qué? Porque como hemos señalado, pues la falta de una aprobación de un estatuto, la falta de que acrediten, ¿no? La aprobación de su estatuto no da mérito a una observación porque todo el funcionamiento ya lo ha regulado la ley. Una vez inscrito nuestro reconocimiento, nosotros sí podemos registrar actos secundarios que vienen a ser los de renovación de la directiva comunal o actos diferentes que podrían ser el otorgamiento de poderes, ¿no? Y cuando ya hemos inscrito nuestras renovaciones,
puede que de repente nosotros no seamos constantes en estas inscripciones y hayan vacíos. En estos casos, nosotros podemos optar por la regularización de la directiva comunal, que implica el registrar aquellos actos que en su oportunidad no fueron inscritos por diferentes razones, ¿no? Razones que a nosotros en la calificación no nos compete estar averiguando. Vamos a empezar con el tema del reconocimiento. ¿Cómo se inscribe una comunidad campesina? Sabemos que las comunidades campesinas pues ya tienen su reconocimiento legal, son personas jurídicas. ¿Qué hacemos nosotros con esta inscripción? Nosotros lo que vamos a hacer es darle ponibilidad, pero ellas ya tienen un reconocimiento administrativo. No es que la inscripción que nosotros efectuamos acá en SUNAR va a dotar de algún tipo de reconocimiento a esta persona jurídica, porque no. Las comunidades campesinas ya tienen su reconocimiento en la ley. Entonces, ¿cómo vamos a hacer público este reconocimiento, esta existencia de esta comunidad campesina? Pues yo tengo que presentar primero un documento, que es el principal. Y este documento es la resolución de reconocimiento. ¿Quién emite esa resolución de reconocimiento? Esta resolución de reconocimiento la va a expedir la Dirección Regional de Agricultura, que corresponda, ¿no?, al lugar donde está ubicada la comunidad campesina. Solamente necesito una resolución de reconocimiento, pues eso va a depender. Si en la resolución de reconocimiento han establecido cuáles son los datos, ¿no?, del registro de esta resolución en el libro de comunidades campesinas del gobierno regional, entonces en esos casos solamente voy a poder inscribir con esa resolución de reconocimiento. O sea, es lo único que necesito para poder registrar una comunidad campesina. Pero ¿qué pasa si mi resolución de reconocimiento de la comunidad campesina solamente tiene el reconocimiento como tal y no tiene al reverso, pues no esa marginal donde han dejado constancia de en qué fecha fue inscrita en el libro de comunidades campesinas del gobierno regional? Bueno, pues en ese caso yo necesito de un documento adicional para poder inscribir este acto de reconocimiento. ¿Qué voy a necesitar? Una constancia. ¿Quién expide esta constancia? El funcionario competente del gobierno regional. ¿Y qué es lo que dice esta constancia? Básicamente lo que va a decir es que esta comunidad campesina ha sido reconocida por una resolución administrativa emitida en el año tal, ¿no? La resolución tiene que ser identificada y, bueno, se registra en tal fecha bajo tal número. Es prácticamente, es la constancia del registro administrativo que se hace ante la Dirección Regional de Agricultura. Yo necesito al menos, ¿no?, de esos dos documentos para poder inscribir mi comunidad campesina y aperturarle por fin una partida, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos casos en los que esta comunidad fue reconocida? Sí, tenía su resolución administrativa, pero esta resolución se emitió hace tantos años y han pasado diferentes cosas en el transcurso del tiempo, de repente, pues, ¿no? Se han perdido los archivos, han habido incendios, ¿no? Diferentes situaciones que pueden haber originado que no se puedan ubicar los documentos. ¿Estas comunidades campesinas se van a poder inscribir o no se van a poder inscribir? Pues nuestra directiva establece que sí. ¿Por qué? Porque ya existe, ya tenemos un registro administrativo, pero ¿qué necesitamos para poder inscribir en estos casos? Si ya no hay la resolución de reconocimiento, no está porque por diferentes razones, pues no se ha perdido, ha sido destruida, se ha incendiado, lo que sea, al menos esta persona va a tener que presentar la constancia de inscripción. Entonces, yo tengo dos requisitos para inscribir: la resolución de reconocimiento y la constancia de inscripción. Pero si los datos de la inscripción en el registro administrativo figuran en la resolución de reconocimiento, será suficiente la resolución de reconocimiento para poder inscribir. Y si esta resolución de reconocimiento, pues no la tengo, no cuento con esa resolución y no la puedo obtener, entonces en esos casos podré inscribir solo con la constancia de inscripción, pero siempre que en esta constancia figure, cuando menos, ¿no?, el número de la resolución con la cual se reconoció a esta comunidad campesina y la fecha en que fue registrado ese acto administrativo en el registro de comunidades campesinas del gobierno regional competente. Esos son los únicos requisitos que necesito para poder inscribir. Y nuestra directiva establece que si el usuario considera conveniente, nos puede adjuntar copia certificada del estatuto, pero no es una obligación. Si no nos adjunta la copia certificada del estatuto, pues no le vamos a observar porque todas las reglas de la comunidad campesina, o sea, de su funcionamiento, están ya establecidas en la ley y su reglamento. ¿Qué es el estatuto? Volvemos
a nuestra comunidad campesina y a su formación. Ya tenemos inscrito el reconocimiento, pero ahora queremos inscribir todo el funcionamiento de la comunidad campesina. No en lo que dice la ley, sino queremos que en nuestra partida registral figuren aquellas disposiciones especiales que nosotros hemos establecido. Pues bien, todas estas reglas de funcionamiento de la comunidad campesina van a ser plasmadas en nuestro estatuto. El estatuto es el documento que regula o que recoge todas las reglas del funcionamiento de esta persona jurídica. ¿Yo puedo plasmar en el estatuto disposiciones contrarias a lo que establece la ley de comunidades campesinas? No. ¿Por qué? Porque yo tengo que cumplir con todas las disposiciones que ya la ley ha establecido, sobre todo aquellas disposiciones que son de cumplimiento obligatorio. Entonces, yo lo que tengo que tener en consideración es que puedo establecer cuestiones adicionales siempre y cuando éstas no vulneren lo establecido en la norma legal. Yo puedo establecer plazos para poder convocar, medios para poder convocar, pero no voy a poder variar situaciones que ya han sido reguladas en la norma, como por ejemplo, pues no, la exigencia de que se elija un comité electoral, el procedimiento especial que se realiza cuando vamos a elegir directivas, ¿no? Respecto de los vocales, ¿no? Porque la norma establece que los que integran la lista que ha quedado segunda en votación, o sea, la lista perdedora en un número que no exceda de 3, deben pasar de esta lista que ha perdido a la lista ganadora. Entonces, estas situaciones nosotros no las vamos a poder prescindir al momento de aprobar nuestro estatuto, porque sí o sí tenemos que cumplir con lo que establece la ley. ¿Cómo voy a escribir mi estatuto? Pues con copias certificadas. Tengan en cuenta que cuando hablamos de comunidades campesinas, nosotros nos olvidamos de las escrituras públicas. ¿Por qué? Porque el reconocimiento ya consta en un acto administrativo, entonces solamente requiero la copia certificada de la resolución, o si es que me adjuntan, pues no, una resolución original, una hoja, o bueno, perfecto, podría juntar eso. Pero cuando hablamos de estatuto, acuerdos y demás, solamente requiero copias certificadas del acta, donde esté el acuerdo de la comunidad campesina. Este estatuto ni siquiera tiene que ir en escritura pública, porque basta que esté en copia certificada. Bueno, eso es lo que les expliqué hace un momento, ¿no? De la falta de inscripción del estatuto, que no es un impedimento para poder calificar los actos posteriores al acto de reconocimiento, ¿no? Eso lo pueden ver en la directiva. Cuando yo hablo de comunidades campesinas, siempre que tengo que tener en cuenta algo, sus integrantes, cómo están conformadas las comunidades campesinas. Pues la norma establece que la ley de comunidades campesinas nos señala que las comunidades campesinas están conformadas por comuneros. Los integrantes de una comunidad campesina se denominan comuneros, pero hay comuneros y comuneros. ¿Por qué? Porque la norma ha hecho una distinción entre los comuneros que son calificados y los comuneros que no son calificados. Hay comuneros que nacen en la comunidad campesina. A ver, los nacidos en la comunidad campesina son comuneros. Los que son hijos de un comunero son comuneros. Y los que se casan con un comunero también vienen a ser comuneros. Pero ¿cuál es la diferencia? Que algunos van a ser comuneros integrados a la comunidad campesina y otros van a ser comuneros pues ya nacidos en la comunidad, que tienen todos los derechos, pero yo puedo ser comunero, pero para poder ejercer mi derecho al voto o en las asambleas generales, tengo que ser necesariamente un comunero calificado. La ley establece que si bien todos son comuneros, todos los que residen en la comunidad campesina por diferentes razones, ¿no? Los integrados, los que son hijos de comuneros, los que han nacido ahí son comuneros, entre estos comuneros hay una distinción, porque solamente los que son comuneros calificados van a poder votar. ¿Y quiénes son los calificados? Pues los calificados son aquellos que de acuerdo a ley o de acuerdo a nuestro estatuto han cumplido con ciertas exigencias, ciertos requisitos que hacen válido que estas personas puedan participar en una asamblea general y puedan emitir su voto. ¿Qué derechos tengo yo como comunero calificado que no lo tengo como comunero no calificado? Pues bien, un comunero calificado puede votar en las asambleas. Un comunero calificado puede ser elegido miembro de la directiva comunal. Un comunero calificado puede solicitar la convocatoria, claro, siempre y cuando conforme, pues no, con otros comuneros el porcentaje que necesito, que es la quinta parte, para poder solicitar que se formule una convocatoria. El comunero calificado puede participar en las actividades empresariales que realiza la comunidad campesina. Entonces, es importante esta distinción y al momento de efectuar la calificación, nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Solamente pueden ser elegidos miembros de la directiva comunal los comuneros calificados. Por otra parte, tenemos a los comuneros, por otro lado tenemos a los comuneros no calificados. Estos comuneros no calificados no pueden votar.
pero sin embargo pueden asistir con voz en las asambleas. O sea, ellos pueden estar presentes, pueden emitir su opinión, pero no van a poder votar. Y el que no sean calificados no les impide gozar, pues no, de aquellos beneficios que tiene la comunidad campesina respecto a los servicios que brinda. Eso sí los van a poder gozar en forma general todos. Pero el beneficio para los calificados es el derecho a voto. ¿Por qué? Porque todos sabemos de que los intereses, pues, ¿no? Que va a tener esa comunidad campesina, los intereses que tengan estos comuneros, pues están vinculados a los votos que se hayan emitido para dar por válido un determinado acuerdo. Entonces, el comunero calificado puede votar. Respecto del régimen administrativo de las comunidades campesinas, la norma ha establecido los órganos de gobierno que pueden ser, ¿no? Obligatoriamente sabemos que tenemos que tener una asamblea general, porque la asamblea general es el órgano deliberante de la comunidad campesina, ¿no? Es el que concerta todos los comuneros calificados para que puedan emitir, pues, ¿no? Sus votos en determinadas materias que traten las agendas. Pero este órgano deliberante, pues, necesita un órgano de representación. Y este órgano de representación va a ser la directiva comunal, que la ley ha establecido, pues, ¿no? Que es un órgano menor, ¿no? Conformado por un número determinado de miembros, ¿no? Dice no menos de 6, no más de 9, que se van a encargar de todo lo que es el ejecutar los actos que han sido aprobados por la Asamblea General. Y también tenemos comités especializados por actividad y por anexo, que así nos ha establecido la norma. ¿Puedo yo en mi estatuto regular otro tipo de órganos? Sí, sí se pueden establecer otros órganos. Es más, sabemos que tenemos que contar con un comité electoral y el estatuto pues, puede contemplar la existencia de órganos adicionales y regular su funcionamiento. La Asamblea General ya todos sabemos que es el órgano deliberante, está conformado por todos los miembros de la comunidad campesina, pues tiene que tener pues obligatoriamente mínimo 4 sesiones, pero nuestro estatuto puede establecer más sesiones. Acá estamos consignando solamente las mínimas que ha establecido el reglamento de la Ley de Comunidades Campesinas. ¿Es convocado por el presidente de la directiva comunal? Sí. En su ausencia, ¿quién convoca? El vicepresidente. Ahora, ¿es posible que mi estatuto haya regulado que otras personas pueden formular la convocatoria? Pues sí. El Tribunal Registral ha admitido que pueden haber otros directivos con facultades de convocatoria. Pero ¿qué pasa si ninguno de los legitimados quiere convocar? Bueno, en estos casos yo puedo recurrir al juez de paz para que formule la convocatoria. Por último, los votos que vamos a emitir en estas asambleas, pues no pueden ser votos por poder. O sea, necesariamente tenemos que asistir y tenemos que emitir nuestro voto, ¿no? Aunque esta situación, pues bueno, pues no hubo un tema de flexibilidad y todos sabemos cuando ocurrió lo de la pandemia, ¿no? Porque ahí ya, pues, ¿no? Se permitió que las asambleas pudieran ser, pues, no presenciales. La directiva comunal, bueno, ya dijimos que es el órgano de representación que se encarga de ejecutar todos los acuerdos adoptados por la Asamblea General. Tiene un número mínimo y un número máximo de integrantes, que ustedes lo pueden ver en la diapositiva, mínimo 6, máximo 9. Los acuerdos que se adoptan acá son adoptados por la mitad más uno, ¿no? Mayoría simple y el presidente tiene voto dirimente, lo que no ocurre en un acuerdo de Asamblea General, porque en las Asambleas Generales cada comunero calificado tiene derecho a un solo voto. Solamente se permite la existencia de un voto dirimente en las directivas comunales, o sea, acá el presidente puede emitir 2 votos. ¿Cómo hacemos nuestro procedimiento para la renovación? Ya sabemos que el funcionamiento no tiene ningún tipo de inconvenientes porque la ley ha establecido todo nuestro funcionamiento. Sabemos cuáles son los órganos que necesitamos, sabemos cuáles son los miembros que conforman, bueno, los cargos que conforman los puestos directivos, ¿no? Sabemos que tenemos que elegir un comité electoral, pero ya, si nosotros ya hemos inscrito nuestro reconocimiento, ¿qué debemos hacer ahora para poder calificar los actos posteriores? Si yo quiero realizar una renovación de la directiva comunal, primero tengo que tener en cuenta de que esta nueva asamblea, ojo, todos los acuerdos que se van a inscribir tienen que ser aprobados en asamblea general. Por lo tanto, si yo voy a inscribir una elección, esta elección tiene que ser acordada pues en una asamblea general convocada para tal fin. Entonces, sí o sí tengo que tener una asamblea que sea realizada. Ahora, ¿cómo se realiza una asamblea? Pues previamente tiene que haber una convocatoria, porque si no hay convocatoria, no hay asamblea, salvo que estemos frente a una asamblea universal, pero la generalidad, pues no, la realidad nos demuestra que en comunidades campesinas, que son personas jurídicas, pues integradas por una gran cantidad de miembros, no siempre es posible que todos estén presentes en un momento determinado. Entonces, para yo poder realizar una asamblea, primero tengo que convocar.
y tengo que convocar y tengo que verificar en el estatuto si esta asamblea va a ser una asamblea de carácter ordinario o de carácter extraordinario. ¿Por qué? Porque de repente mi estatuto contempla para cada tipo de asamblea una anticipación distinta. Y al momento de calificar yo tengo que verificar eso. ¿Por qué? Porque si yo no he identificado en mi estatuto cuáles son los plazos de anticipación que se requiere para una u otra asamblea, pues al momento de calificar, pues me puedo equivocar, ¿no? Puedo incurrir en error en la calificación y eso es lo que no queremos. Una vez que yo ya he identificado cuál es la anticipación, tengo que saber cuáles son los medios para poder convocar. La ley de comunidades campesinas no nos establece cuáles son los medios para poder convocar. Ya el estatuto será el que establezca cuáles son los medios para convocar y pueden ser diferentes medios, telas con cargo de recepción, publicaciones, avisos radiales, etcétera. Yo tengo que tener establecido qué necesito para que esta convocatoria se pueda formular. Una vez que ya tengo identificado cuál es la anticipación y cuáles son los medios, pues entonces podemos formular la convocatoria. ¿Quién puede formular la convocatoria? Pues el legitimado. Puedo decir yo, en mi calidad de comunero calificado, ¿no? De que entonces me voy a reunir con un pequeño grupo y necesitamos que se convoque ya. Pues sí, bueno, nosotros podemos solicitar que se formule la convocatoria, pero ¿cuál es el requisito? El requisito es que conformemos por lo menos la quinta parte de los comuneros calificados. Ahora, no, la idea no es que vayan estos comuneros calificados y que de frente le toquen la puerta al juez de paz y que le digan, señor juez de paz, queremos que formule la convocatoria, porque ese no es el procedimiento. El juez de paz va a convocar siempre que el legitimado a convocar se haya negado a convocar. Entonces, nosotros primero tenemos que recurrir ante el legitimado para convocar. ¿Y quién es el legitimado para convocar? Pues el estatuto nos dirá si va a ser por ley sabemos que es el presidente y el vicepresidente, pero en el estatuto se puede haber establecido que haya otro directivo que tenga pues atribuciones para poder convocar y es lo que vamos a verificar de nuestro estatuto. Si estas personas legitimadas no formulan la convocatoria, se niegan a realizar la convocatoria, recién estos comuneros van a recurrir al juez de paz. Y en estos casos, el juez de paz, ejerciendo su función judicial, pues va a formular la convocatoria. Primero, pues obviamente va a tener que cumplir con cierto procedimiento que nosotros no vamos a ver en el tema de la calificación, porque es un procedimiento interno que va a realizar el juez, ¿no? Como es correr traslado a los legitimados para que ellos puedan decir, pues, ¿no? ¿Cuáles eran las razones por las cuales, pues, no estaban de acuerdo con la convocatoria, etcétera? Y luego de él haber merituado y valorado todo, pues él va a poder ordenar la convocatoria. Va a ordenar la convocatoria, va a señalar la fecha, hora y día de la reunión y la persona que va a presidir. Acá viene una duda. Cuando el juez de paz convoca, tiene que convocar también para elegir un comité electoral. Nosotros sabemos que en una comunidad campesina todas las elecciones de las directivas comunales se deben efectuar cumpliendo con la previa elección de un comité electoral, porque eso establece la ley de comunidades campesinas y es un requisito obligatorio e ineludible. O sea, nosotros no podemos pasar por alto la elección del comité electoral para pasar de frente a una asamblea eleccionaria. Tampoco podemos pasar por alto los plazos que reglamentariamente se han establecido para poder realizar una asamblea, los plazos que deben haber entre una asamblea de elección del comité electoral y una elección del consejo directivo. Se han dado casos en los cuales las comunidades campesinas han dicho, bueno, ya, voy a cumplir con elegir el comité electoral, perfecto, pero este comité electoral se va a elegir en la misma asamblea en la cual estoy eligiendo el consejo directivo, a la directiva comunal. Y eso no es válido. ¿Por qué? Porque ya el reglamento de la ley de comunidades campesinas ha establecido, pues, ¿no? Que la elección del comité electoral se efectúa en una fecha distinta a la elección a la fecha de realización de la asamblea en la cual se elige la directiva comunal. Si bien no estableció exactamente cuántos días, ya nos da un margen porque nos dice, ¿no? No debes pasar de tal mes para poder realizar la elección del comité electoral. Igualmente nos señala para la elección de la directiva comunal. Entonces yo tengo que tener en cuenta esas cosas al momento de calificar, pero acá hay un tema de excepción. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a calificar una elección de una directiva comunal que ha sido convocada judicialmente, en estos casos yo no voy a requerir que me adjunten la copia certificada del acta de elección del comité electoral. ¿Por qué? Porque como habíamos hablado pues en una clase anterior, cuando se trata de una convocatoria judicial, pues ya el juez ha dotado de todas las garantías a este procedimiento. Entonces, en estos casos, no es necesario que nos acrediten esta convocatoria para la realización de una elección, de una asamblea de elección del comité electoral. Y esto nosotros lo vamos a encontrar en un precedente de observancia obligatoria de hace muchos años atrás.
que estableció que en estos casos pues no era necesario que se tenga que acreditar la elección de un comité electoral. El juez puede prescindir de la elección de un comité electoral. Es un precedente de observancia obligatoria del año 2002. Y ya desde el 2002 el Tribunal Registral nos había dicho que en estos casos todas las garantías del proceso electoral pues emanan del procedimiento que realizó el juez y en estos casos pues no vamos a observar. En un procedimiento regular, no hablamos de convocatoria judicial, sino hablamos de un procedimiento regular, cuando sí, el legitimado a convocar efectivamente formula la convocatoria. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Pues el procedimiento va a ser, pues, ¿no? Que de acuerdo a lo que se haya fijado en la agenda, pues vamos a elegir un comité electoral el día que se haya establecido, en el lugar que se haya establecido y a la hora en que nos hayan citado. Porque todas nuestras reuniones tienen que basarse en lo que establece la convocatoria. Lo primero que hacemos es elegir un comité electoral. Perfecto. ¿Qué es el comité electoral? Pues el comité electoral es un órgano imparcial, ¿no? Elegido por la Asamblea General para llevar a cabo el proceso electoral. Tiene que ser conformado por 3 miembros mínimamente, un presidente, un secretario y un vocal. Esto lo establece nuestro reglamento de la Ley de Comunidades Campesinas. ¿Tiene que ser recogido en el estatuto? Sí, pero si no tenemos estatuto no hay problema. Calificamos con lo que establece la Ley de Comunidades Campesinas y su reglamento. ¿Cuándo tendría yo que elegir un comité electoral? Yo tendría que elegir un comité electoral a más tardar el 15 de octubre, obviamente del año en que corresponde realizar la renovación de la directiva comunal. ¿Puedo pasarme al 15 de octubre? Sí, es que hay muchas cosas que se pueden presentar. La norma nos dice que a más tardar el 15 de octubre yo tengo que haber elegido el comité electoral, pero se pueden dar situaciones en las cuales nosotros no hemos podido cumplir con las elecciones. No hemos podido cumplir con convocar en las fechas previstas o no hemos podido realizar esas asambleas. ¿Y esto qué origina? Que al no haber podido realizar la asamblea en una fecha determinada, tengamos que convocar a una posterior asamblea. Entonces, nosotros no podemos interpretar que si nos pasamos del 15 de octubre ya no podemos elegir comité electoral y por lo tanto ya no vamos a elegir consejo directivo porque eso no es lo que establece la norma. O sea, tenemos que entender que la norma lo que ha establecido es que tiene que haber un plazo, una asamblea diferenciada entre la elección del comité electoral y la elección del consejo directivo. ¿Para qué? Para que el comité electoral pueda contar con un plazo suficiente para realizar todas las acciones necesarias para llevar a cabo el proceso electoral. ¿Por qué? Porque de repente ellos van a aprobar un reglamento electoral, van a emitir la presentación de las listas, porque las elecciones de las directivas comunales se efectúan por listas. Entonces, se tienen que conformar listas, se le tiene que dar el derecho a los comuneros calificados de presentar sus oposiciones, porque hemos señalado que en nuestro estatuto de la comunidad campesina nosotros podemos establecer disposiciones especiales para poder ejercer el cargo de directivo o disposiciones especiales pues que tengamos que establecer en el estatuto que sean necesarias y obligatorias para los que hayan, para determinados miembros de la directiva con él. Por ejemplo, yo les explico. Muchas veces hemos visto de que en los estatutos se ha establecido que para poder ejercer un cargo de directivo se requiere haber sido directivo en algún periodo anterior. Entonces, esa situación pues puede dar mérito a una oposición, porque de repente esta lista está integrada por personas que nunca han ejercido un cargo en una directiva anterior. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de que las personas pues no que consideran que esta lista pues no cumple con los requisitos, pues van a poder formular su oposición para que el comité electoral pues pueda resolver en un plazo determinado y puede determinar si se admite o no se admite la inscripción de esta lista. Entonces, eso es lo que busca la norma, garantizar que el proceso esté dotado de garantías. Pero eso no significa de que porque me pasé de la fecha ya no voy a poder realizar los actos posteriores, porque lo que busca también la norma es no dejar en acefalía a la comunidad campesina. O sea, no se espera que la comunidad campesina pues quede sin representantes, ¿no? Al contrario, estas comunidades campesinas pues son de naturaleza especial, ¿no? Tienen tanta trascendencia que no se puede dejar desprotegida una comunidad campesina. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si a mí me presentan en la calificación las copias certificadas de las actas y yo veo que la elección del comité electoral se realizó pues después del 15 de octubre, a finales de octubre, de repente en noviembre, y esto originó que también corre el plazo pues no de la elección de la directiva comunal, esto no va a dar mérito a una observación. Pero, ¿cómo tengo que acreditar esta situación ante el registro? Pues no le vamos a pedir que nos digan qué pasó, ¿no? Pero no documentalmente.
pero sí en la constancia de convocatoria tenemos que verificar, porque es un requisito, que la persona que convoque haya precisado, pues, ¿no? En su constancia, en la constancia me refiero, en la constancia convocatoria que se presenta al SUNAT, tendrá que haber precisado, pues, cuáles fueron las razones por las cuales no se pudo convocar oportunamente, o sea, en los plazos establecidos por la Ley de Comunidades Campesinas y su reglamento. Nada más. Ese aspecto no va a ser verificable porque nosotros no le vamos a pedir documentos de prueba que acrediten, pues, no, porque no se pudo convocar. Simplemente es un tema de responsabilidad de la persona que está emitiendo la constancia. Acá les puse, pues, ¿no? Para que no se olviden que el comité electoral, pues, ¿no? Elabora un reglamento de elecciones y, importante, el comité electoral convoca a asamblea general. Hemos dicho que el legitimado a convocar a una asamblea es el presidente, el vicepresidente o la persona que establezca el estatuto de la comunidad campesina. Claro, pero hay que distinguir entre la convocatoria a una asamblea que no es eleccionaria y la convocatoria a una asamblea eleccionaria. La ley establece que la convocatoria a una asamblea eleccionaria tiene que ser formulada por el comité electoral. Entonces, este es un requisito obligatorio, es un mandato imperativo de que el comité electoral es quien va a convocar. Entonces, si nos presentan una copia certificada de una asamblea y su constancia convocatoria y vemos que es una asamblea eleccionaria y que quien convocó fue el presidente del consejo directivo, de la directiva comunal con mandato fenecido, o sea, el último inscrito, pues acá ya vamos a ver que hay una vulneración a lo que establece la ley, una vulneración a lo que debe haber establecido el estatuto, porque no puede ser contrario a lo que diga la ley. Y en estos casos, pues tendremos una causal de tacha. ¿Por qué? Porque el legitimado a convocar a una asamblea eleccionaria sí o sí es el comité electoral. ¿Cuál es la única excepción? Que convoque, pues, el juez, ¿no? Cuando estamos ante una convocatoria judicial. Bueno, el comité electoral pues tiene facultades independientes, imparciales, ¿no? Evitar que se cometan irregularidades o vicios que puedan contravenir el proceso electoral e incluso tiene facultades para declarar la anulación de las elecciones, ¿no? Y que todo pues vuelva a iniciar. Hay que tener en cuenta de que, bueno, lo que les señalé, ¿no? Si las asambleas no se realizan en los plazos previstos, ello no es obstáculo para que nosotros podamos calificar o para que podamos inscribir, para que podamos admitir ese tipo de situaciones al momento de poder calificar los actos. Hemos dicho que tenemos asambleas y asambleas. Una asamblea regular para convocar a cualquier tipo de actos, que puede ser una asamblea para otorgar un poder, pero también tenemos las asambleas que son las más importantes, que son las asambleas eleccionarias. Si yo quiero renovar la directiva comunal, yo tengo que hacer esta renovación en una asamblea especial, ¿no? Convocada por el comité electoral, que tenga por finalidad elegir a estos miembros de la directiva comunal, que usualmente le llamamos una asamblea eleccionaria. ¿Por qué? Porque vamos a elegir. Acá hablamos de una asamblea para elegir, una de elección. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta yo con relación a una asamblea eleccionaria? Primero, ¿no? Que los miembros que quieren ser candidatos en una asamblea eleccionaria pues tienen que cumplir los requisitos que establezca la ley o lo que establezca pues el estatuto de la comunidad campesina, que pueden ser distintos requisitos. Nunca van a ser requisitos que se van a contraponer, pero sí pueden haber requisitos adicionales que establezca el estatuto. ¿Solo pueden votar los comuneros calificados? Esto sí, efectivamente, solamente los comuneros calificados pueden emitir su voto. Y las elecciones se efectúan por listas completas. Pero de repente se puede dar el caso en que, claro, la norma dice que tienen que presentarse listas completas para poder convocar. Y yo, como ya he leído la ley de comunidades campesinas y su reglamento, yo sé que al momento de realizar la elección hay una situación especial por la cual la lista que quedó en segundo lugar, o sea, la lista perdedora, tiene que permitir que 3 de sus miembros, ¿no? De sus miembros, en los vocales, en un número que no excedan de 3 de la lista perdedora, van a pasar a formar parte de la lista ganadora. Esto es lo que establece la norma. ¿Para qué? Para que participe pues también esta minoría dentro de toda la administración que va a realizar este nuevo consejo directivo, esta nueva directiva comunal. Entonces, esta obligación de que pasen los vocales de la lista que quedó en segundo lugar es un requisito sí obligatorio que se debe llevar a cabo en todo el proceso. ¿Qué pasa si al momento de calificar el acta nosotros vemos de que no hubo, pues, ¿no? El cumplimiento de este procedimiento? Los vocales no han sido considerados los de la lista perdedora en la lista final, ¿no? Que está conformando la ganadora. Pues en estos casos pues, vamos a tener que observar y van a tener que subsanar con una asamblea aclaratoria.
¿Qué ocurriría si, por ejemplo, no hay segunda lista? Solamente se presentó una sola lista a elecciones y no hay más. Los comuneros no han querido presentar dos listas. Pues no es correcto que nosotros, ¿no? En nuestra función de calificación, pues vayamos a observar y le vayamos a decir, no, la norma ha señalado que son dos listas y por lo tanto tiene que haber mínimo dos listas. No, la norma dice son listas completas. Pero si los miembros de la comunidad campesina no quieren conformar la segunda lista, tercera, cuarta, quinta lista, no quieren conformar las listas adicionales, pues eso no va a ser materia de observación. Ya esto está establecido, pues el tribunal registral lo ha plasmado así en diferentes resoluciones en diferentes periodos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos obligar a que la comunidad campesina pues entre en una situación de cefalía y tampoco no podemos obligar por otro lado pues a estos directivos, a estos comuneros calificados a que sí o sí ejerzan un cargo directivo, aunque hay una situación especial. Y es que en el año 2019 se modificó la ley de comunidades campesinas y esta norma estableció que toda directiva comunal debe estar conformada por un mínimo de o un 30% de varones o mujeres. ¿Y esto por qué se dio? Pues cuando la norma modifica la ley de comunidades campesinas, lo que busca pues es garantizar de que las mujeres también formen parte de la administración, formen parte de la representación que tiene la comunidad campesina, que las mujeres tengan capacidad de decisión, que puedan pues estar empoderadas, ¿no? Y que puedan participar para que se involucren más en el funcionamiento de las comunidades campesinas y evitemos pues no que lo que usualmente se veía, ¿no? Que las mujeres pues siempre estaban un poco relevadas, ¿no? Relegadas y no podían pues, ¿no? Hacer pues valer sus derechos, ¿no? En estos casos la ley estableció de manera imperativa que sí o sí tiene que haber un 30% de mujeres o un 30% de varones en la conformación de la directiva comunal. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando se han presentado pues estos actos para la calificación, yo les he puesto esta resolución porque en esa resolución me pareció interesante mencionarla porque lo que ocurrió aquí fue que los comuneros no eligieron, o sea, eligieron su lista completa, sí, convocaron a asambleas generales, no convocaron elecciones, se presentaron dos listas, pero las dos listas estaban conformadas por varones. Entonces, no hubo el 30% en la composición de la lista. ¿Y ahora qué pasó? Dijeron, bueno, para cumplir con el 30%, entonces que renuncien los vocales de la lista que quedó en segundo lugar y que se elija, pues, ¿no? A mujeres para que ocupen esos cargos, pero que eso ya se vea en una segunda oportunidad. Entonces, en el fondo, ¿qué querían hacer? En el fondo, lo que querían lograr esas personas era que se inscriba esta directiva comunal con una cantidad determinada de miembros, solamente varones, para que ellos puedan decidir, ¿no? Todos los asuntos de la comunidad campesina y que en una posterior asamblea se elijan a las mujeres que no habían participado y que no habían sido incorporadas en estas listas. Pero hay que tener en cuenta de que ahí había una mala interpretación de la norma. ¿Por qué? Porque cuando la norma dice que se deben formar listas completas, por listas completas dice, entonces, al momento de conformar las listas, yo tengo que considerar ya en mi lista al 30% de mujeres o de varones. Y eso tiene que estar presente en ambas listas. Lo que querían hacer los comuneros era inscribir y que esta directiva empiece a operar sin la participación de las mujeres. Y el registrador pues detectó esa situación y le tachó el título. Tachó el título y dijo, bueno, no puede ser porque estás vulnerando la norma y acá tenemos un mandato imperativo. Acá la norma dice sí o sí tiene que estar conformado por un 30% de varones o mujeres. Entonces, no era dable que dijeran, ¿no? Bueno, entonces los vocales que quedaron en segundo lugar de la lista perdedora van a pasar a la ganadora siempre y cuando tengan mujeres. De repente, un vocal era mujer, pasó a la lista ganadora, pero ¿qué pasaba con los otros dos vocales? Establecían que, bueno, se realice una asamblea posterior. El tribunal registral dijo, no, revisando el estatuto, acá se ve que tienen que ser elegidos en un solo acto, listas completas y en un solo acto. Entonces, si el estatuto no ha previsto, ¿no? Que se pueda dar esta facilidad de elegir en un acto posterior a los miembros para completar el órgano, entonces no se podía admitir eso al momento de la calificación. Aparte de ello, el requisito del 30% tiene que estar en la lista desde su conformación, no que recién al finalizar el proceso, pues voy a incorporar ya para completar las listas. Eso no era posible. Entonces acá vemos que, si bien hemos mencionado hace un momento, ¿no? De que no podemos obligar a que hayan dos listas, pero sí tenemos que obligar que al menos en la lista que se haya presentado, pues esté conformada por el 30% de varones o el 30% de mujeres. La pregunta va a ser, ¿qué va a pasar cuando
ninguna quiera participar, ¿no? Hay registradores que se han formulado esas dudas y dicen, bueno, y si nadie quiere participar, ¿qué hacemos? Pues la norma dice que tienen que participar, o sea, y que es de obligatorio cumplimiento. Entonces, así no quieran, pues van a tener que participar el 30% de mujeres o de varones en la conformación de la comunidad campesina. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Al momento de calificar y evaluar el acta con la constancia de quórum, porque cuando nosotros revisemos la copia certificada del acta y hagamos una comparación entre el número de asistentes, ¿no?, que han firmado el acta y el número de comuneros calificados que han asistido de acuerdo a la constancia de quórum, si nosotros detectamos que hay un montón de mujeres, pues vamos a decir, bueno, pues no, había mujeres suficientes como para poder elegir en los cargos, sin embargo no las han querido elegir. Y bueno, eso sí, pues es materia de observación, porque nosotros no podemos, es materia de tacha, ¿no? No podemos inscribir así. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta de que la norma establece que las elecciones se realizan cada 2 años. El estatuto no puede establecer un plazo mayor. Mi estatuto tiene que ceñirse a lo que establece la ley. La ley dice que las elecciones son en 2 años, pues entonces son 2 años el periodo efectivo en el cual pueden cumplir sus funciones este órgano, pues esta directiva comunal. La norma dice que pueden ser reelegidos por un periodo igual. ¿Esto qué significa? Que yo tengo acá una elección. Esta es mi elección. Esta reelección es mi primera reelección. Entonces, la norma solamente me permite que hasta aquí podamos reelegir. Solo se permite una reelección. ¿Qué ocurre? Que de repente viene la nueva elección. Aquí tenemos la tercera, en orden sería un tercer proceso electoral, ¿no? Pero esta tendría que ser una nueva elección donde no se vayan a reelegir miembros que han formado parte de la directiva anterior. Y cuando nosotros queremos calificar si ha habido o no ha habido reelecciones, tenemos que tener en cuenta lo que señala nuestra directiva, que establece de que la reelección se entiende no interesa el cargo que se vaya a ejercer. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que en el tercer proceso electoral nadie tiene que haber sido reelegido. Ninguno. Porque si ya están reeligiendo los del periodo anterior, que fueron elegidos en el primer periodo, pues entonces yo ya estoy incumpliendo lo que establece la norma. Entonces, en estos casos, pues, no se puede inscribir a estos miembros, pues, que están siendo reelegidos. Y tengo que tener en cuenta eso al momento de calificar. Yo tengo que determinar las reelecciones en base a los periodos inscritos, y esto es importante. Hay, han habido oportunidades en las cuales al momento de calificar, pues, ¿no? Se ha señalado, los presentantes de estos títulos han establecido, bueno, pero no hay reelección. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que tenemos nosotros la información, ellos señalan, ¿no? La elección se efectuó en el año 2005. La reelección se efectuó en el año 2006. Y han pasado muchos años hasta el 2022 y acá hubo un periodo en blanco. Entonces ellos dicen, en este periodo en blanco que usted no lo puede ver, pero que nosotros sí, porque tenemos todas las actas, nosotros hemos verificado que efectivamente no hay una reelección. Pero ¿qué pasa? Que el Tribunal Registral aprobó un precedente de observancia obligatoria y dijo, bueno, la única forma en que el registrador puede calificar si hay reelecciones, ¿no?, de manera certera, es con la inscripción. Porque si ellos quieren acreditar que no hay reelecciones, pues debieron haber inscrito los periodos anteriores de los directivos comunales. Pero como no los han inscrito, nosotros al momento de calificar solamente nos vamos a basar en la información que publicita la partida registral. Por lo tanto, si yo veo, ¿no?, que acá tengo una copia certificada de un acta de elección de la directiva comunal y veo que se están religiendo a miembros que han sido ya registrados como directivos en el periodo anterior y que a su vez también formaban parte de la directiva anterior, independientemente del periodo de plazo que haya transcurrido entre una inscripción y otra, obviamente que tienen que ser seguidas, continuas, inmediatas. Entonces, en esos casos, pues yo voy a poder observar este título, ¿no? Y bueno, en algunos casos, pues lo voy a tener que tachar, pues, ¿no? Porque ya no, va a haber va a haber un incumplimiento de lo que establece la norma, ¿no? Y es más, no voy a tener el número ni siquiera suficiente para poder realizar una sesión y voy a tener que tachar el título. Tratándose de elecciones, les he señalado de que hay que tener en cuenta de que siempre la lista perdedora va a tener al menos un mínimo de 3 integrantes dentro de la lista ganadora. ¿Por qué? Porque se requiere que las minorías participen en la administración. Así como se quiere que haya un 30% de mujeres, también se quiere que haya un 30, bueno, que un número que no exceda 3 de los vocales de la lista que quedó segunda en votación pase a la primera lista. ¿Para qué? Para que puedan conformar, pues, el órgano de gobierno que va a regir por esos 2 años. Y ese es un aspecto que tiene que verificar sí o sí el registrador.
¿Qué otra cosa tiene que verificar el registrador al momento de calificar? Pues hay que verificar el tema de las credenciales. La norma establece que las credenciales son emitidas por el comité electoral y son inscritas en registros públicos. ¿Esto qué significa? Que a diferencia de otro tipo de personas jurídicas, cuando yo voy a calificar una renovación de una directiva comunal, pues yo tengo que tener un requisito adicional. Ya no solamente necesito las copias certificadas del acta de elección del comité electoral, copias certificadas del acta de elección de la directiva comunal y sus respectivas constancias de convocatoria y quórum, sino que como requisito adicional yo requiero que el usuario me presente las credenciales. ¿Y qué son las credenciales? Las credenciales pues son los documentos que certifican que tal o cual persona ha sido elegido como miembro de la directiva comunal. ¿Y quiénes emiten las credenciales? El comité electoral. Entonces los miembros del comité electoral van a emitir estas credenciales y las van a tener que presentar para la calificación registral. O sea, forman parte del título que va a dar mérito a la inscripción. Respecto del órgano electo, ¿cuándo inician sus funciones? Nosotros sabemos que todo órgano inicia el día de su elección, salvo que el estatuto pues no establezca que la elección, que las funciones se van a ejercer en una fecha posterior. ¿Podría darse el caso? Sí. Se puede dar el caso de que el estatuto establezca pues que primero se tienen que cumplir con cierto procedimiento, la entrega de libros, yo qué sé, y después de eso recién pueden ejercer funciones, ¿no? Entonces, yo tengo que tener en cuenta de que nunca una elección va a iniciar con fecha anterior a la fecha en la cual se ha elegido al órgano. Es decir, si el día de hoy estamos eligiendo a la directiva comunal, el periodo de funciones nunca va a poder iniciar con fecha anterior. ¿Por qué? Porque no tiene lógica, ¿no? Eso no guarda relación en el tiempo, porque yo no puedo decir que desde ayer está vigente el órgano cuando ayer no había sido elegido. Las elecciones recién se han efectuado el día de hoy. Entonces, en esos casos, siempre voy a tener en mente, si me colocan una fecha anterior, ya esto es observable. ¿Para qué? Para que ellos me aclaren el acta y me consignen, pues, ¿no? El periodo correcto. Los acuerdos de las asambleas siempre constan en actas. Ya sabemos que las actas, pues, son los documentos, ¿no? Que recogen toda la información de los pormenores que se han realizado en una asamblea. ¿Cómo se presentan las actas? Se presentan en copias certificadas, que más adelante vamos a hablar qué tiene de especial esta copia certificada. ¿Qué es lo que mínimamente tiene que tener un acta? Yo sé que necesito una copia certificada del acta de elección del comité electoral y una copia certificada del acta de elección del consejo directivo para poder evaluar el proceso, ¿no? Yo voy a calificar si el proceso se realizó pues cumpliendo con todas las disposiciones estatutarias y legales. Pero ¿qué más tengo que verificar? Hay requisitos que sí o sí tienen que figurar en un acta. Por ejemplo, tenemos que señalar la fecha, hora de inicio y hora de conclusión de la Asamblea General. Y de repente ustedes dirán, bueno, ¿y por qué es importante? Pues esto tiene mucha trascendencia al momento de la calificación. ¿Por qué? Porque la fecha me va a decir en qué día se está realizando la elección, cuándo se han reunido. La hora de inicio y la hora de conclusión me va a señalar cuándo inició y cuándo terminó. ¿Por qué necesito saber esto? Porque cuando venga la constancia convocatoria o, y me digan a mí, pues bueno, imaginemos que fue una convocatoria realizada por diario. Cuando se trata de convocatorias efectuadas en diario, hay la opción de que el usuario pueda presentar copia certificada del diario en forma adicional a la constancia convocatoria. ¿Qué pasaría si al calificar esta copia certificada, ¿no? de la publicación en diario, ustedes advierten de que la asamblea no fue convocada para ser realizada el día de hoy? La asamblea fue convocada para ser realizada pues de acá a 3 días. Entonces habremos advertido un defecto que origina la tacha. ¿Por qué? Porque esto va a dar pie a que el acuerdo no sea válido, porque tenemos que recordar que un acuerdo adoptado en una fecha distinta a la convocada, en una asamblea realizada en hora distinta a la convocada, no da mérito a una inscripción, porque no tiene validez. Tenemos un precedente de observancia obligatoria que establece que esos acuerdos no son válidos. Entonces, en estos casos, necesito saber esta información para poder verificar, pues, si la asamblea se realizó conforme a lo que había sido convocado. ¿Para qué más me puede servir? Pues me puede servir cuando hablamos de asambleas no simultáneas. Tenemos que tener en cuenta de que no siempre vamos a estar reunidos de inicio a fin todos los miembros de la comunidad campesina. Todos los miembros de cualquier tipo de persona jurídica no van a estar presentes de inicio a fin. Entonces, ¿qué opción tenemos? Tenemos la opción de realizar asambleas no simultáneas. ¿Qué significa esto? Así como nosotros asistimos a emitir nuestro voto cada cierto tiempo y nos ponen un plazo que dicen desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde,
Igualito, tratándose de comunidades campesinas, también está permitido que ellos puedan establecer en su estatuto, o de repente el comité electoral puede establecer que las elecciones se van a realizar en una forma no simultánea, ¿no? Que van a iniciar en una hora determinada y que van a concluir en una hora determinada en la cual pues ya se abre la ánfora, ¿no? Y se va a realizar el conteo de votos. Entonces, necesitamos saber las horas de inicio y las horas de conclusión para poder verificar pues si se ha cumplido con este procedimiento que ha sido establecido por el comité electoral o por el estatuto. Bueno, el lugar en el cual se llevó la asamblea ya sabemos que es necesario. No en este caso especial de comunidades campesinas, ¿no? El reglamento, la directiva de comunidades campesinas establece que no es necesario precisar la dirección. Distinto a cuando nosotros calificamos un acuerdo de una asociación, por ejemplo, ¿no? Porque ahí sí, el reglamento dice que incluso tiene que precisar la dirección y si no hay dirección tienes que describir en qué lugar te estás reuniendo. Eso no lo vamos a ver en una comunidad campesina, porque en comunidades campesinas hay una flexibilidad y la directiva establece que no es necesario que precisen la dirección, basta que digan que nos hemos reunido en el local comunal, pues no, de la comunidad campesina X. El nombre completo de la persona que preside y de la persona que actuó como secretario, esto sí es obligatorio. Siempre en todo tipo de personas jurídicas vamos a requerir que el acta precise, pues, ¿no? Los datos de las personas que actuaron como presidente y secretario. ¿Por qué? Porque estas personas, pues, son las que asumen la responsabilidad de todo lo que se ha plasmado en el acta, ¿no? Y son quienes van a firmar de manera obligatoria el acta. Los acuerdos con indicación del número de votos con que fueron aprobados, salvo que hayan sido aprobados por unanimidad, ¿no? En cuyo caso bastará consignar dichas circunstancias. Eso sí tiene que figurar en el acta. Si el acta no dice que se emitieron tantos votos para elegir, pues no, a esta directiva, entonces en el momento de la calificación, ¿cómo nosotros podríamos determinar cuál fue la directiva que ganó? Ellos me van a decir la lista que ganó. Pueden decir, ¿no? Y damos por ganadora la lista número 1, pero nosotros decimos, ¿y cómo ganó la lista número 1? ¿Cuántos comuneros de los 300 que han asistido votaron a favor de la lista número 1? No podemos determinarlo. Pues, ¿será que todos estuvieron de acuerdo? No estuvieron de acuerdo. O sea, son situaciones que nosotros no vamos a poder determinar, por lo que necesitamos que sí o sí figuren en el acta. Puede darse el caso de que no nos digan cuántos votos se han emitido, pues solamente hay una excepción, ¿no? Y es en una situación muy especial que se ve cuando hablamos de no de una elección del consejo directivo, sino es una asamblea especial que tiene por finalidad completar el órgano. ¿Qué pasa? Que la ley establece que cuando la directiva comunal ha ejercido funciones por más de un año, ese es el requisito obligatorio, y por alguna razón pues hay renuncias, ¿no? O se remueven ciertos directivos o tal vez todos, se pueden elegir miembros para completar el periodo que le falta a esta directiva comunal que ha estado operando por más de un año. En estos casos no es necesario elegir un comité electoral, porque la norma dice que basta que se realice una asamblea y que por aclamación se elijan a los miembros de la directiva comunal. Entonces, si ya la ley dice que en estos casos es por aclamación, entonces, si en la asamblea nos colocan que por aclamación se han elegido como nuevos miembros para recomponer el órgano, para completar el periodo que faltaba a tantos directivos, pues eso no va a ser materia de observación. ¿Por qué? Porque estamos dando cumplimiento pues a una disposición especial que ha establecido el reglamento de la Ley de Comunidades Campesinas. Tratándose de elecciones de directivas comunales, sí o sí tiene que figurar en el acta, pues, los datos de identificación de las personas que han sido elegidos como directivos, nombres, sus números de DNI, la firma de quien preside la asamblea y la firma de quien actuó como secretario, porque son obligaciones, es cumplimiento obligatorio, porque lo establece así la directiva de comunidades campesinas, la directiva, perdón, que establece la calificación de esos actos de comunidades campesinas, pero también se puede dar el caso en que la Asamblea General diga, bueno, en forma adicional van a firmar todos. Si la Asamblea General señala que todos van a firmar, pues entonces habrá que verificar que todos los que han firmado, pues también figuren como asistentes en la constancia de quórum, porque es lo único que nos va a dar la certeza de que efectivamente se dio cumplimiento. ¿Dónde puedo yo verificar quiénes están obligados a firmar? Pues en el estatuto, porque el estatuto me va a decir pues todas las reglas, pues, ¿no? Para el proceso electoral. Entonces, si el estatuto dice que todos los miembros de las comunidades campesinas, de la comunidad campesina específica X, tienen que firmar el acta, entonces yo, en mi función de calificación, voy a tener que verificar que todos hayan firmado el acta. De repente el estatuto no dice nada. ¿Qué pasa si el estatuto no dice nada? Pues en esos casos yo solamente me voy a limitar a verificar que el acta sea firmada por quien actuó como presidente y quien actuó como secretario. Pero un momento,
¿La asamblea puede decidir que alguien más pueda firmar? Sí, la asamblea puede decidir que alguien más firme el acta. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que voy a verificar mi estatuto, tengo que verificar después el acta. Y si no hay ninguna disposición especial en uno o en otro, entonces, en aplicación de mi directiva, yo tengo que verificar que por lo menos estén firmando el presidente y el secretario. Entonces, no es obligatorio que todos firmen el acta. No es obligatorio exigirles que firmen todos los comuneros calificados, salvo que el estatuto lo exija, salvo que la Asamblea General en el momento de la conclusión, pues no establezca que sí, van a firmar tantos o todos, ¿no? Tratándose del comité electoral, las actas deben ser suscritas por todos los integrantes. Así pues, ¿no? Porque el comité electoral es un órgano colegiado compuesto solamente por 3 miembros, entonces tendrían que firmar los presentes, ¿no? Porque generalmente estas sesiones del comité electoral no son convocadas, ¿no? Usualmente son sesiones pues espontáneas, ¿no? Podemos decir sesiones universales y acá pues tendrían que firmar los integrantes del órgano. ¿Es posible que yo me equivoque al redactar el acta? Sí, somos humanos, ¿no? Todos nos podemos equivocar en la redacción de un documento, más en un documento, pues, ¿no? Importante como un acta en la cual, pues, ¿no? Se dan diferentes participaciones y de repente puede haber algún tipo de confusión al momento de la redacción. Esto es distinto a lo que establece la directiva que señala de que el registrador no puede inscribir acuerdos contenidos en actas que contengan enmendaduras, estados o interlineados. Esto es otra cosa. Acá estamos viendo, ¿no? De que, bueno, un acta enmendada, ¿no? Alguien trató de corregir, hubo un error, sí, pero trataron de corregirlo de repente yuxtaponiendo las palabras, ¿no? Al momento agarraron un lapicero y corrigieron. Ya, eso no es correcto. Nosotros no podemos admitir esa acta al momento de la calificación. ¿Por qué? Porque la tenemos que observar. Yo podría admitir que esté garabateada el acta, así con todas esas cosas, siempre y cuando, antes de que concluya toda el acta, se haya dejado constancia de que esas enmendaduras tienen validez. Pero si no se ha dejado constancia de eso, entonces esa copia certificada del acta va a tener que ser observada. Y vamos a referir que de un acta posterior, un acta de asamblea que puede ser aclaratoria, ¿no? Para precisar, pues, no todo aquello que no se dijo en esa asamblea inicial. Pero hay otro tipo de acta que nosotros podemos extender y es un acta de reapertura. ¿Qué pasa? Que de repente yo me he equivocado y el error que he cometido es un error mínimo. De repente yo estaba redactando el acta y me olvidé de algún dato. Por ejemplo, me olvidé de consignar, no sé, el lugar donde nos habíamos reunido. Pues no lo puse, no puse ni siquiera reunidos en el local comunal o en la comunidad campesina, tal, no puse nada. Simplemente que siendo el día tal, a la hora tal nos reunimos. ¿Dónde? No se sabe, ¿no? Algún defecto mínimo que yo haya podido, pues, omitir, ¿no? Información importante sí, pero que me equivoqué, pues me olvidé. Me olvidé al momento de redactar el acta. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo reabrir el acta y es lo que se conoce como reapertura. La reapertura consiste en que al momento de detectar la omisión, lo que vamos a hacer nosotros es extender un acta y en esta acta nueva vamos a señalar el día de hoy, por ejemplo, ¿no? El día de hoy, 19 de septiembre, a tal hora, procedemos a reaperturar o reabrir el término que quieran consignar, el acta de fecha tal, obviamente que esa acta es anterior, dado que se omitió consignar tal data. Se subsana ese defecto y ¿quiénes firman? La directiva comunal establece que están obligados a firmar el presidente y el secretario el presidente y secretario que también participaron en la asamblea anterior cuya acta vamos a reaperturar. Entonces, eso es lo mínimo que necesitamos. Pero ¿qué pasa? Si es que nosotros hemos adoptado un acuerdo de disposición de tierra, el cual sabemos que necesita un quórum especial para su validez, en estos casos no es que nosotros podamos simplemente decir, ay, vamos a reaperturar el acta para corregir algo. Pues no. La directiva dice que en esos casos es obligatorio que la reapertura esté firmada por todos los comuneros que firmaron el acta inicial, o sea, el acta que tenía el defecto. ¿Qué pasa si mi acuerdo está inscrito? Y me doy cuenta, pues sí, ¿no? Hay un error. Voy a corregirlo. Había puesto que removimos a un vocal y en realidad hemos removido al tesorero. Imaginemos que hubiera o al secretario. Ya. Quiero hacer una reapertura. No, ahí no podemos. ¿Por qué? Porque como el acta ya dio mérito a una inscripción, entonces tenemos que cumplir, esta acta ya forma parte del título de archivo, debe cumplir con el procedimiento regular para poder realizar modificaciones a los acuerdos que ya han sido inscritos. Entonces, en este ejemplo, estaríamos frente a una asamblea aclaratoria, porque estaríamos obligados a realizar una asamblea aclaratoria ¿para qué? Para corregir aquellos defectos que no pudimos, pues, bueno, aquellos defectos que
en los que hemos incurrido, pero que o sea, no han sido aparentes, ¿no? Han habido defectos que de repente solamente lo sabe la comunidad campesina, ¿no? La Asamblea General sabe que se equivocaron, pero lo plasmaron así en el acta y llegó así a SUNAR. Y nosotros lo hemos calificado así. Se ha removido un directivo que no era, pero como está el acuerdo y la voluntad de removerlo y cumple con todos los requisitos, entonces se inscribe. El registrador no tiene por qué saber que realmente, ¿no? Al momento de la redacción se equivocaron y no era el vocal, sino era el secretario, ¿no? Esas situaciones nosotros no la podemos conocer porque son situaciones internas de la persona jurídica. Entonces, en esos casos, pues sí o sí tiene que haber una aclaración, o sea, una asamblea aclaratoria. ¿Y esa asamblea aclaratoria es convocada? Pues sí. Esta asamblea aclaratoria tiene que ser convocada con la anticipación que establezca el estatuto, en los medios que establece el estatuto, y en su realización pues se tienen que haber cumplido con todos los requisitos mínimos para que esa asamblea pues sea válida, ¿no? Y en la redacción del acta pues se tiene que cumplir con lo que ya hemos señalado, ¿no? Que se indique la hora, el lugar, los datos de quien presidió la asamblea, quien actúa como secretario, el número de acuerdos, ¿no? Emitidos para la validez del acuerdo adoptado, el número de votos emitidos para la validez del acuerdo, o precisar que esta fue por unanimidad, la hora de conclusión y alguna situación especial que se quiera precisar, ¿no? Todo eso tiene que figurar en esta carta de asamblea aclaratoria. Hemos hablado de actas que se presentan en copias certificadas, ¿no? Pero ¿cuántas copias certificadas voy a presentar? Pues ya sabemos que todos los acuerdos de la directiva de la comunidad campesina se tienen que inscribir en virtud a copias certificadas. ¿Qué copias certificadas necesito yo para poder calificar, para poder inscribir una directiva comunal? Pues yo voy a necesitar copia certificada del acta de elección del comité electoral con sus constancias de convocatoria y quórum, copia certificada del acta de elección de la directiva comunal también con sus constancias de convocatoria y quórum y las credenciales de los directivos electos emitidas por el comité electoral. ¿Quién realiza la certificación de las actas? Pues bueno, la certificación la puede realizar un notario o en aquellos lugares donde no haya notario, el juez de paz. Pero ¿qué tengo que tener en cuenta? Que cuando salió la ley de justicia de paz, la nueva ley de justicia de paz que está vigente desde el año 2012, esta norma establece de que un juez de paz no necesariamente va a realizar funciones notariales. ¿Por qué? Porque solamente pueden ejercer funciones notariales los jueces de paz de aquellos centros poblados donde no haya notario. Antes, en la norma anterior se establecía, ¿no? De que el juez de paz podía ejercer funciones siempre y cuando no haya notario en un rango de 10 kilómetros, o de repente haya notario, pero no haya asistido a trabajar por más de 15 días continuos, ¿no? O de repente el puesto esté vacante. Ya no. Ahora, el juez de paz tiene que tener en cuenta que si hay un notario en el centro poblado, él no puede ejercer funciones. Así, ya no puede ejercer funciones. Entonces, si nosotros estamos calificando y sabemos que en este centro poblado pues hay notario, ya de por sí tenemos que tener en cuenta de que el juez de paz no va a poder certificar esta copia del acta que van a querer presentar para la calificación. ¿Quién más podría efectuar la certificación? Pues el fedatario. La Directiva de Comunidades Campesinas permite que el fedatario de la SUNAR pueda certificar no solamente las constancias, sino también puede certificar las actas. El fedatario de la SUNAR certifica las copias certificadas de las actas, certifica las copias, ¿no? De estas actas y también va a certificar las firmas de las personas que van a declarar el quórum y la convocatoria en las constancias que se van a presentar. ¿Y qué son las constancias? Pues bueno, las constancias son declaraciones juradas que formulan las personas legitimadas para convocar o la persona pues no que presidió la asamblea, si es que estamos hablando de una constancia de quórum, y nos van a indicar situaciones específicas que ha establecido la directiva. Primero, respecto a una constancia convocatoria, acá quiero que ustedes tengan en cuenta de que hay una situación especial. Cuando nosotros hablamos de una persona jurídica distinta a comunidades campesinas, se nos exige que se reproduzcan los términos de la convocatoria para poder verificar, pues no contrastar esa información con lo que dice el acta. Ello no ocurre cuando hablamos de una comunidad campesina. ¿Por qué? Porque tratándose de comunidades campesinas, la directiva es un poco más flexible. ¿Y qué establece la directiva? Que en una constancia de convocatoria, el declarante mínimamente tiene que señalar lo siguiente, tiene que indicar que la convocatoria se realizó en la forma prevista en el estatuto y que los integrantes de la comunidad campesina tomaron conocimiento de ella. Entonces, ya no es necesario que nosotros verifiquemos, pues no, con solo esa declaración no vamos a estar verificando, pues, si coincide la información del lugar, de la hora de inicio, de la hora de conclusión. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad la asume el declarante, al decir que se realizó en la forma y con la anticipación.
quiere decir que todos los medios que establece el estatuto se están cumpliendo con esta sola declaración. ¿Qué más tiene que indicar? La agenda a tratar. Y nótense que dice agenda. Ya no se requiere reproducir los términos de la convocatoria. Simplemente, ¿para qué nos reunimos? Para elegir el comité electoral. Agenda, elección del comité electoral. Punto. No tenemos que pedir al usuario mayor información, ni tampoco tenemos que consignar más información de la que nos piden, porque nosotros sabemos que cuando tenemos más información, pues eso da pie a efectuar una calificación más profunda y muchas veces, pues, ahí detectamos, pues, ¿no? Un montón de defectos que finalmente concluyen, pues, en observaciones o en tachas. Respecto de la constancia de quórum, ¿qué cosa voy a verificar? Aparte que tengo que tener en cuenta, ¿no? De que el quórum tiene que ser, pues, declarado por la persona legitimada a convocar, voy a verificar, ¿no? Que en mi constancia de quórum se han señalado 3 cosas. Primero, el número de comuneros calificados hábiles para asistir a la sesión. Calificados. No es necesario que me coloquen los comuneros no calificados. Eso más bien generaría confusión. Pero tiene que haber por norma el número de comuneros calificados porque sabemos que los calificados son los que pueden emitir su voto. Los datos relativos a la certificación de apertura del libro padrón de comuneros. ¿Dónde voy a ver eso? Pues cuando yo empiece a inscribir las elecciones de las directivas comunales, voy a darme cuenta, pues, ¿no? O empiece a calificar, me voy a dar cuenta, si hay una directiva anterior inscrita, ahí debe decir que de qué libro se obtuvo el número de comuneros calificados. ¿Qué es el libro padrón? El libro padrón es el número de registro de miembros de la comunidad campesina. O sea, el número es el libro donde están registrados todos los comuneros calificados que pueden emitir su voto. Entonces, tiene que haber un libro donde estén identificadas estas personas que son comuneros calificados y que son los únicos que pueden votar. Entonces, ese libro yo lo voy a necesitar. No me lo van a presentar, no lo voy a exigir para la calificación. ¿Qué voy a querer? Voy a requerir que en la constancia de quórum se haya precisado los datos de su certificación. Es decir, que se certifique que efectivamente existe un libro padrón y que esta información, de estos nombres de comuneros calificados que estoy presentándole que estoy declarando acá, ¿no? Para que den mérito a la inscripción, ¿no? De determinado acuerdo, pues efectivamente, pues no han sido obtenidos de un libro que existe. ¿Y el registrador califica adecuación de ese libro? Sí, sí califica adecuación. El registrador califica adecuación de los dos libros, del libro de actas y del libro padrón. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar que no sea información que resulte pues incompatible con la que está en el antecedente registral. ¿Cuándo podría ser información incompatible? Por ejemplo, cuando tenemos inscrito un acuerdo que ha sido obtenido de un acta que formaba parte de un libro de actas, imaginemos número 3, aperturado el 2 de junio del 2008, y ahora nos presentan pues una copia certificada de un acta obtenida de un libro de actas número 2, aperturado en el 2022. No tendría pues no congruencia con el antecedente registral, porque diríamos, no, acá hay una inscripción que dice que ha habido un libro del 2008, y acá tenemos una inscripción que acredita, ¿no? Que hay un libro del 2022, perdón, unas copias certificadas, ¿no? En las cuales se está precisando ello. Entonces, acá tenemos una incompatibilidad. Ante esta incompatibilidad, el registrador va a observar. ¿Cuándo no va a observar al registrador? Cuando la información no es incompatible, cuando la información pues guarda cierta congruencia. Por ejemplo, que yo tengo pues, ¿no? En el antecedente la certificación que me acredita que existe un libro de actas número 2 y ahora tengo, ¿no? Esta certificación, ¿no? Esta constancia de quórum donde me dicen que hay un libro de actas número 3, aperturado en el año 2022. Hay coherencia en este caso, sí. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de yuxtaposición de periodos, ¿no? De años, de folios, de nada. Entonces, es información que yo voy a verificar no documentalmente, voy a verificar con la declaración que efectúe la persona que emite la constancia. ¿Qué más tiene que indicar esta persona? Los nombres de los comuneros asistentes a la sesión. Si ya me dijo que hay 50 comuneros calificados y el acuerdo se adoptó con 40 votos a favor, entonces, si habían 40 votos a favor, entonces tiene que haber mínimamente 40 asistentes, salvo que en el acta me diga más 10 en contra. Entonces ya tengo que sumar 40 más 10, son 50 y tendrán que haber pues 50 nombres de comuneros asistentes a la sesión. Esa responsabilidad del contenido de la constancia pues es netamente del declarante, no genera ningún tipo de responsabilidad para el registrador ni para el certificador que está pues no certificando la firma de esta persona. Reconocimiento de directivas comunales. ¿Es posible que yo inscriba mi directiva comunal después de haber pasado muchos años? Sí. Es posible que
¿es posible que yo inscriba acuerdos que se adoptaron hace mucho tiempo y no fueron registrados en su oportunidad? Pues sí, la norma establece, nuestra directiva de comunidades campesinas establece que se puede inscribir pues esos actos de reconocimiento y también de regularización de consejos directivos. ¿Qué pasa si yo quiero, el ejemplo que les di hace un momento, ¿no? Yo quiero inscribir una nueva directiva comunal, pero hay un problema. El registrador me observa porque hace 10 años yo inscribí, ¿no? Y ahí tengo a los mismos directivos. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Acá hay una reelección, porque tengo la inscripción, la reelección, y después hubo un periodo en blanco, en blanco, en blanco, y recién llega la nueva elección de la directiva comunal y son los mismos. Para el registrador eso es una reelección. Pero acá, ¿qué le queda a estos integrantes de la nueva directiva? Pues hacer una asamblea de reconocimiento. ¿Y cuál es la finalidad del reconocimiento? Reconocer aquellos actos o periodos eleccionarios que no se han inscrito en su oportunidad. ¿Cuál es el requisito? El requisito es que por lo menos haya un periodo eleccionario vencido. ¿Qué voy a verificar yo? Que mínimamente haya un periodo eleccionario vencido y que después de este vencido, pues viene obviamente el elegido. ¿No? No le voy a pedir que me adjunte copias certificadas del acta de la elección anterior ni de todas las elecciones anteriores que se han efectuado. ¿Qué necesito yo? Simplemente necesito un acta. Acta de asamblea de reconocimiento, acta de asamblea de regularización, como le llamen, pero donde conste qué cosa. Como único punto va a ser reconocer el consejo directivo de fecha tal, 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 y la norma dice que se puede reconocer incluso el de la persona que está convocando a regularización. ¿Por qué? Porque sabemos que estas asambleas tienen que ser convocadas. Todas las asambleas van a ser convocadas. ¿Quién es el legitimado a convocar? Por directiva sabemos que el legitimado a convocar es el último con mandato inscrito fenecido. Entonces, el último presidente inscrito es el legitimado para poder convocar. Pero ¿qué pasa? Han pasado tantos años que de repente esa persona hasta ya falleció. No tenemos quien pueda convocar, pero sí tenemos directivas que han sido elegidas pero que no han sido inscritas. Después de esta directiva que ya feneció, que es la que yo necesito que es al menos una, viene la nueva directiva que ya se eligió también. Entonces, este integrante de la nueva directiva puede convocar a una asamblea de reconocimiento o de regularización. ¿Para qué? Para reconocer a este consejo directivo anterior, porque solamente necesito uno. Si quiero puedo reconocer a todos los anteriores, pero sería suficiente con uno. Reconozco este consejo directivo y también el reconocimiento de mi nueva elección, porque la directiva dice que se permite. Se puede reconocer mínimamente un periodo vencido y el periodo en ejercicio. ¿Quién va a convocar? El integrante de la nueva directiva no inscrita, siempre y cuando esté dentro de su periodo de vigencia. Entonces, antes de que vence el periodo de esta directiva comunal nueva, este presidente va a convocar asamblea para reconocer el consejo directivo anterior. ¿Qué es lo que tengo que verificar yo al momento de calificar? Lo que yo voy a calificar es, primero, que la forma como se fue el acuerdo, ya, fue por unanimidad, fue por mayoría de votos, perfecto. Tengo que verificar que se haya identificado cuál es el periodo de funciones de este consejo directivo que voy a reconocer. Por ejemplo, voy a reconocer el periodo 2018-2020. Entonces me tienen que indicar la fecha en la cual fueron elegidas y quiénes han sido los miembros de la directiva comunal electa en esa asamblea que voy a reconocer. No necesito detalles de esa asamblea, no necesito que me adjunten las copias certificadas de esa asamblea, no necesito que me digan quiénes fueron los miembros del comité electoral. Solamente necesito que me digan quiénes han sido los miembros que han conformado esa lista. ¿Y por qué lo necesito? Porque no solamente le voy a dar publicidad, sino que también tengo que verificar que estas personas que han conformado la nueva lista, la lista que voy a reconocer, mejor dicho, la vencida, no hayan sido, no tengan causales que impidan su inscripción. En otras palabras, si yo veo que hay una reelección por tercer periodo consecutivo, segundo periodo consecutivo con relación a por segundo periodo consecutivo, con la lista anterior inscrita, con la directiva comunal anterior inscrita, pues yo no voy a poder inscribir este reconocimiento. ¿Por qué? Porque vulnera la norma estatutaria. Entonces, por más que esté yo frente a un acto de reconocimiento de una elección anterior, no significa ello que esté exento de verificar el cumplimiento de la norma estatutaria. Entonces, si mi estatuto dice, no procede la segunda reelección, y tengo para reconocer esta directiva, y yo veo que con la información que tengo en la partida registral hay una segunda reelección, no la voy a poder inscribir. ¿Qué voy a necesitar? Que me acrediten la elección anterior, ¿no? Para poder acreditar que ya no hay reelección. Y así sucesivamente
lo que yo necesite para poder inscribir la nueva directiva. Pero si no hubiera ningún impedimento y todo estuviera bien, pues perfecto, no voy a poder inscribir con esta copia certificada que contiene el acuerdo de reconocer el periodo vencido y que también tiene el acuerdo de reconocer la nueva elección, porque también puedo reconocer la nueva elección. Y no es necesario que en este momento elijas comité electoral y luego elijas un consejo directivo, no. Simplemente también se reconoce este nuevo consejo directivo vigente, con mandato vigente, que fue elegido en una asamblea anterior precisando pues los datos de cuándo se realizó la asamblea y cuál es el periodo de funciones que va a ejercer esta directiva o que ha venido ejerciendo, para poderle dar publicidad. En el acta de asamblea de reconocimiento debe constar el acuerdo de reconocer las elecciones anteriores no inscritas. Eso sí, de manera expresa tiene que constar que vamos a reconocer, ¿no? Reconocer lo anterior, o al menos tiene que, tiene que desprenderse, pues, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de la asamblea al momento de realizar esa asamblea? Y ahí lo hemos puesto, ¿no? Incluso de respecto del órgano que está convocando, el periodo de funciones y la fecha por la cual han sido elegidos. Ahí yo les puse algunas resoluciones del Tribunal Registral para que ustedes lo tengan en cuenta en el momento de la calificación, ¿no? Respecto de, por ejemplo, ¿no? La invalidez del acto eleccionario, ¿no? Acá hablamos de la votación secreta. Si ustedes leen la ley de comunidades campesinas, se van a dar cuenta de que se ha establecido que las elecciones se realizan mediante votación secreta. ¿Qué pasó? Que se dieron casos en los cuales no se cumplía con el tema del voto secreto. Y el Tribunal Registral aprobó un precedente de observancia obligatoria, y de cumplimiento obligatorio para todos nosotros, se establece que la inobservancia del voto secreto pues origina la tacha del título, porque no puede ser subsanado, no puede ser ratificado, no puede ser confirmado. ¿Por qué? Porque ya es un defecto pues de la elección, ¿no? Entonces, si no se cumplió con lo que establecía el estatuto, pues acá ya tenemos una causal para tachar el título. La reelección inmediata la he plasmado ahí para que no se vayan a olvidar, ¿no? Que se va a considerar siempre la información que figure en la partida registral sin importar el lapso que haya transcurrido entre la última inscripción y aquella la información que contiene la copia certificada del acta que se desea inscribir. Convocatoria judicial, que en estos casos, pues, no tienen que acreditarnos a nosotros, ¿no? Cuál fue la negativa, pues, ¿no? Del órgano competente para poder convocar, ¿no? A veces se confundía este tipo de situaciones y se decía, pero cuál, el juez no ha dicho, pues no, por qué estas personas se negaron a convocar y no sé qué, y eso no es materia de calificación, porque tenemos que recordar que estamos hablando ahí de una resolución judicial, ¿no? Y nosotros tenemos una limitada calificación cuando se trata de actos judiciales, entonces simplemente tenemos que abocarnos a lo que la norma nos dice. Si la norma dice que el juez puede convocar, pues nos vamos a la parte resolutiva. El juez está convocando, tal, para tal asamblea, a realizarse tal día, tal agenda y punto. No tenemos que pedirle al juez ningún tipo de información adicional porque estamos ya interfiriendo con lo que es su función, ¿no? Y nosotros tenemos que respetar acá las funciones de cada funcionario, ¿no? El funcionario administrativo y el funcionario judicial porque tenemos presentes para este tipo de calificación. Bueno, la asamblea convocada judicialmente el comité electoral ya les había dicho, ¿no? Que cuando el juez convoca asamblea, pues no es necesario elegir un comité electoral. Si el juez lo establece así, pues bien. Pero si si prescinde de ese órgano, ello no va a dar mérito a ningún tipo de observación. Bueno, básicamente eso es lo que quería comentarles en el tema de constitución de comunidades, renovación y reconocimiento. Algo que no les dije es el tema de la denominación, ¿no? Y sí, me parece importante señalarlo. Cuando nosotros calificamos el reconocimiento, que es el primer acto, la primera inscripción de la comunidad campesina, no vamos a observar el tema de que haya una denominación igual inscrita en otra partida registral. ¿Por qué? Porque hay comunidades campesinas a nivel nacional que tienen el mismo nombre. Yo he visto muchas en diferentes oficinas, pero ¿qué es lo que las distingue? El lugar donde están asentadas. Entonces, lo que señala la directiva es que en estos casos basta con agregar el lugar de donde corresponde la comunidad campesina para que podamos registrar esa información en el sistema pues, y evitar cualquier tipo de observación. Bueno, eso sería todo y muchas gracias por estar presentes aquí. Listo, muchas gracias, doctora Karina. Agradecemos su participación y la excelente exposición. Si los participantes tuvieran alguna pregunta, lo pueden poner por mensajes del Google para hacerle llegar a la doctora. Bien, entonces, bueno, muchas gracias y bueno, como ya lo habíamos acordado, bueno, hay una pregunta, a ver, no sé, ¿la pueden formular?
A ver, tenemos una pregunta. Doctora, tengo una duda. Respecto a la convocatoria a la asamblea eleccionaria de la directiva comunal, la ley de comunidades, su reglamento ni la directiva señala como función específica del comité electoral convocar a elecciones comunales. Ahora, si se advierte en el estatuto de la comunidad que el presidente de la directiva comunal tiene facultades para convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias, sobre esa base, ¿no es válida la convocatoria realizada por el presidente? Más aún teniendo en cuenta lo que se quiere evitar, que la comunidad queda acéfala. Y por el tema de proinscripción. Gracias. Claro, es que estamos hablando de asambleas distintas. Hay que tener en cuenta de que una es la asamblea general, que puede regular el estatuto y que también regula la ley de comunidades campesinas, y otra es una asamblea especial, que es una asamblea eleccionaria. La ley dice de que en una asamblea, pues, que en ese tipo de asambleas quien convoca es el comité electoral, en una asamblea eleccionaria. Entonces, por mandato imperativo de la ley, nosotros tendríamos que dar cumplimiento, pues, y verificar, ¿no?, que la convocatoria la haya efectuado el comité electoral. Ahora, si la norma no señalara, no dijera nada de que el presidente convoca elecciones, entonces eso no va a dar mérito a ningún tipo de observación. Lo que me está señalando es por un tema de proinscripción. Es que nosotros tenemos que verificar lo que diga la norma y lo que diga el estatuto. Déjame verificar un ratito el reglamento, porque si la norma dice de manera expresa que ellos van a convocar, entonces tenemos que exigir la convocatoria por el comité electoral. Si no dijera, no lo vamos a exigir. A ver. Voy a verificar un ratito la norma y ahorita le voy a... Bueno, vamos pasando a la siguiente pregunta y ahorita les voy a precisar ese tema. Listo. A ver, pasamos a la siguiente pregunta. A ver, dice, ¿procede que en la constancia de convocatoria se declare que se hizo de forma oral? Es el tema de la constancia de convocatoria. Respecto a los medios para convocar, nosotros no solamente vamos a verificar que la convocatoria se haya efectuado conforme a ley y conforme al estatuto. Si el declarante señala que se hizo conforme a ley y conforme al estatuto, nosotros no le vamos a observar. Ahora, si el declarante me pone expresamente, ¿no?, la convocatoria se realizó en forma oral y verificamos el estatuto y en el estatuto dice que la convocatoria se debe efectuar por publicaciones, entonces ya ahí el declarante nos habría dado, pues, ¿no?, el dato para nosotros, pues, poder cuestionar el acto que quieren inscribir, pues, ¿no? Porque nos están diciendo que se efectuó por un medio distinto al previsto en el estatuto y eso sí es una causal para nosotros, pues, le podemos pedir una aclaración para que él nos diga si también se convocó conforme a los medios previstos en el estatuto y, bueno, si no hay ningún tipo de cumplimiento con lo que dice la norma estatutaria, ahí sí tendríamos, pues, ¿no?, argumentos para poder tachar el título. En el tema de exoneraciones, acá nos están preguntando si procede la exoneración en base al artículo 28. O sea, se están refiriendo a la exoneración de tasas registrales. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta de que lo que señala el Código Tributario, ¿no? Y el Código Tributario habla de que la exoneración solamente rige por un periodo de 4 años, salvo que la norma, pues, establezca algún tipo de situación especial. Y si no dice nada de eso, pues, entonces no, el plazo ya concluyó y nosotros, pues, le vamos a cobrar los derechos, salvo que estemos ante... usted se refiere, salvo que estemos ante situaciones especiales, ¿no? Como situaciones de, no sé, hay lugares en los cuales hay tasas especiales establecidas por el gobierno. Bueno, acá el tema del impuesto a la renta, a esto se refiere, las comunidades campesinas, empresas comunales, tal, están inafectas de todo impuesto, dice, directo, creado por crearse, grave propiedad, impuesto a la renta, exoneradas de todos los derechos por concepto de inscripción y otros actos. Claro, pero esto se dio con la ley, pero la ley también, pues, ya tiene muchos años, ¿no? Ya nosotros tenemos que aplicar el Código Tributario y el plazo solamente es de 4 años. Salvo que hubiera una norma especial que dijera que, porque hay tasas especiales por zonas de extrema pobreza, ¿no? Ya esa sería otro tipo de situación. A ver, continuamos con otra pregunta. Dice, ¿es inscribible el acto de cambio de jurisdicción o cambio de domicilio de la comunidad campesina? ¿Qué requisitos debe presentarse?
En el registro de personas jurídicas nosotros no vamos a escribir un cambio de jurisdicción, de repente lo pueden inscribir en el registro de propiedad inmueble, porque estamos hablando ya del territorio comunal. Si es que el tema es ese, ¿no? Que nuestro territorio comunal ha sido inscrito en un determinado lugar y, por ejemplo, ¿no? Se ha determinado por una nueva demarcación, yo qué sé, de que ya no pertenece a este lugar, entonces vamos a cambiar de jurisdicción, pues ahí ya el competente, pues no es ese el ente que emite el certificado de jurisdicción, o sea, no, eso no lo vamos a escribir nosotros en el registro de personas jurídicas. Imaginemos, ¿no? Le aplicaríamos las reglas nada más que establece la directiva respecto de actos inscribibles en el registro de predios, ¿no? Si tenemos un ente competente, ¿no? En este caso, bueno, no sé dónde pudiera estar esa comunidad campesina. Hay comunidades campesinas que están ya dentro de la zona urbana de las ciudades. En esos casos, la municipalidad emitiría un certificado de jurisdicción. Si estamos hablando de otro tipo de jurisdicciones, ¿no? Por ejemplo, queremos decir que son totalmente rústicos, serían los terrenos y la competencia la tiene el PRED, imaginemos en esos, el órgano competente de la Dirección Regional Agraria, pues ellos lo podrían emitir. Hay que tener en cuenta que se emitió una resolución ministerial en el año 2021 que establece que las comunidades campesinas pueden actualizar su demarcación geográfica, ¿no? Y esa actualización implica todo, pues todo tipo de descripción de la comunidad campesina. Y esto lo van a aprobar, pero mediante un procedimiento que la comunidad campesina inscrita tiene que seguir ante la Dirección Regional Agraria. Y es la Dirección Regional Agraria quien mediante un acto administrativo y mediante un nuevo plano conjunto de la comunidad campesina va a solicitar a registros públicos pues la inscripción de la nueva demarcación y también se va a aplicar pues ciertos aspectos de prevalencia. Son disposiciones especiales que han salido el año pasado y que bueno, por el momento está en una fase de implementación por parte de las direcciones regionales agrarias. Voy a leer las preguntas, ya dice, cuando se encuentra inscrito, acá está creo, ¿no? ¿O no? Dice, Sí, puede continuar. ya. Dice, ¿qué autoridad componente podría oponerse a alguna inscripción de un acto? Pues es que depende de qué tipo de oposición. Pues nosotros sabemos que de acuerdo a la ley 3313 solamente pueden haber dos tipos de oposiciones, ¿no? Oposición por suplantación de identidad o puede ser también una oposición por falsificación de documentos. Y esta norma sí establece, pues, ¿no? Que en estos casos quien se opone, pues, es el funcionario que emitió el documento respecto del cual se está cuestionando la validez. ¿No? No sé, el notario, el juez de paz, pero tiene que ser el funcionario que ha emitido el documento. Cuando acá dicen quién podría oponerse a alguna inscripción, básicamente sería eso porque nosotros tenemos que recordar que nuestro procedimiento es de naturaleza no contenciosa y que no se admite el apersonamiento de terceros al procedimiento iniciado. Entonces no hay una etapa especial acá como para que se puedan oponer. Al menos en este procedimiento no está establecido. Sí hay tipo de oposiciones especiales, sí, que los vemos en los actos, por ejemplo, o bueno, los veíamos en los anteriores actos de saneamiento, ¿no? Pero acá no, acá nosotros no vemos eso. En el tema de directivas comunales, elecciones en el registro de personas jurídicas, solamente vamos a ver oposiciones por suplantación de identidad o falsificación de documentos. Ahora, distinto es si usted de repente me pregunta que tal vez haya algún tipo de oposición que se haya dado ante el comité electoral por el tema de la inscripción de alguna lista, pero dentro del procedimiento de la elección. Eso ya es un tema interno. Y cuando se trata de temas internos, pues no, eso ya se acredita ante el propio comité electoral y es el propio comité electoral quien va a resolver. Y eso no llega a nosotros. Ahora, la siguiente pregunta dice, el numeral 5.15.3 de la Directiva de Comunidades indica que el registrador debe exigir que la copia certificada del acta de reconocimiento de directiva sea por notario, mas no indica que este pueda ser por fedatario de la institución. En ese caso, ¿sería válida la presentación del acta de reconocimiento de la Junta Directiva en copia certificada por fedatario de la SUNAR o no? Bueno, la directiva en forma general señala cuando habla de las copias certificadas que estas pueden ser emitidas por el notario. Imaginemos, ¿no? Imaginemos que ya, la directiva lo consignó así, solamente puso por notario. Apliquemos un poco nuestro criterio lógico, ¿no? Vamos a aplicar la razonabilidad. ¿Qué pasa si no hay notario en ese lugar? ¿Qué pasa si no hay notario y, bueno, estamos hablando de un centro poblado y de repente quieren presentarla por juez de paz? No podríamos observarle por el hecho que la directiva solamente puso por notario. Ahora, si bien parece específico, se le está dando como un trato desigual, porque la directiva está señalando ahí de que tiene que ser emitida por un notario, pero
También nos ha establecido la directiva de que puede ser emitida por fedatario de la SUNAT. Yo, sinceramente, mi opinión particular, ¿no? No le limitaría al usuario la formalidad de la presentación porque me la presente por un fedatario. ¿Por qué? Porque el fedatario va a tener prácticamente va a tener la misma función. Ahora nosotros sabemos que pasan por el lector biométrico, va a emitir las copias certificadas y va a adjuntar las constancias que corresponden al procedimiento. Si somos muy legalistas, le podríamos decir, ¿no? Bueno, la norma dice solamente notario, pero no dice solo notario, solamente le han puesto ahí. Yo pienso que ahí ha habido un tema de omisión. Ahora, acá dice, cuando se encuentra inscrita una comunidad campesina del 90 y nunca se inscribió su junta directiva, ¿qué sugiere que se debe hacer? Bueno, si está inscrita la comunidad campesina en el año 90 y ahora quieren inscribir la junta directiva, pueden hacer una elección, porque no habría ningún impedimento. Acuérdense que no interesa cuánto periodo de tiempo haya pasado entre el último consejo directivo inscrito y el periodo en el cual nosotros queremos inscribir, ¿no? Las inscripciones no son obligatorias, son facultativas, y si nosotros queremos inscribir a esta fecha, pues podemos hacer una elección de la directiva comunal, pero va a depender de los intereses que tengamos en la comunidad campesina. Imaginemos que a nosotros nos conviene que se reconozcan todos los periodos anteriores o algunos de ellos. En esos casos nosotros podemos hacer una asamblea de reconocimiento para poder reconocer esos periodos que no se han inscrito oportunamente. Pero si no tenemos esa necesidad, pues simplemente podríamos hacer una elección, pero tendríamos que tener en cuenta de que estas personas que van a ser inscritas como miembros de la directiva comunal vigente, pues no pueden estar incursos en estas causales de reelección con relación a la información que ya figura registrada en la partida. O sea, solamente sería básicamente verificar eso. Ahora dice, cuando se refiere a la convocatoria que realiza el juez de paz, ¿se refiere al juez de paz letrado o no letrado? No, estamos hablando de jueces de paz no letrado. ¿Por qué? Porque la ley de comunidades campesinas, el reglamento se refiere solamente a los jueces de paz, no dicen jueces de paz letrado. Entonces nos dicen, ¿no? De que los jueces de paz pueden asumir esta facultad. ¿Por qué? Porque generalmente en estas comunidades campesinas el juez de paz también es un miembro de la comunidad campesina, es un comunero que de repente es calificado o no es calificado, pero en su función, en el ejercicio de su función judicial, pues puede realizar este tipo de convocatorias. Y estas funciones son funciones especiales para ellos que están establecidas acá en el reglamento de la ley de comunidades campesinas, dice. En el caso de empresas comunales independientes, es necesario que en el estatuto de dicha persona jurídica se indique la distribución de participaciones del capital de la empresa comunal independiente. Lo que pasa es que ya el tema del funcionamiento de la empresa comunal, de la forma como ellos se distribuyen de la forma como se distribuyen las participaciones, pues, ¿no? Acá las participaciones del capital de la empresa comunal, claro, yo lo entiendo porque es como cuando nosotros calificamos una sociedad de responsabilidad, es una sociedad comercial. Imaginemos que calificamos una sociedad comercial. Cuando nosotros calificamos una sociedad comercial, pues tenemos que verificar, ¿no? El tema de las participaciones y el tema de los que son titulares de esos derechos inscribibles. En el caso de la empresa comunal acá también, ¿no? Porque tendríamos derechos inscribibles que serían estas participaciones que pertenecen a estos comuneros calificados que han formado pues esta empresa comunal, ¿no? Y que de acuerdo al número de participaciones, pues no vamos a poder obtener el capital social y el número de participaciones que conforman, pues, en el cual está representado el capital social. Yo sí considero que se debería identificar a las personas. Es más, al momento de la calificación alguna vez, ¿no? Me tocó una empresa comunal y sí hemos advertido, ¿no? De que no había, pues, no, una actualización de esta información. No se señalaba, pues, no, quiénes eran los integrantes bueno, se había señalado quiénes eran los integrantes de la empresa comunal y quiénes eran los titulares de cada uno de los derechos, porque estaban identificados, sí, pero no había información o actualización en la partida, ni tampoco había un tema de adecuación. Pero yo recuerdo haber leído una resolución del Tribunal Registral antigua, donde decía que eso no era un aspecto de calificación y que nosotros teníamos que basarnos solamente en lo que era el monto del capital y el número de participaciones representadas. Aunque no ha habido un acuerdo, no hay ningún acuerdo plenario, ni tampoco hay un precedente de observancia obligatoria,
en el cual se haya desarrollado, pues no, con precisión ese tema. Yo sí lo observé por ese tema porque no había una adecuación con el antecedente y no había pasado pues más que 2 años, ¿no? Eran los integrantes de la directiva comunal y bueno, nos subsanaron y nos acreditaron porque solamente eran 2 o 3 personas que no habían participado y dijeron que eran errores de redacción. Pero no tenemos una posición pues no establecida, ¿no? Con relación a esa forma de calificación. A si se debería observar o no se debería observar. Estoy tratando de verificar el tema del reglamento de la Ley de Comunidades Campesinas. No lo tengo en la mano, pero yo he leído que la convocatoria la formula el comité electoral, sino que me preguntaron y me dijeron que no dice. Estoy descargándolo del SPIC, pero yo he leído que la convocatoria la hace el comité electoral. Por eso es que la directiva establece de que la convocatoria la puede formular, la constancia convocatoria también la puede formular el comité electoral. ¿Tienen alguno de ustedes su norma a la mano? En todo caso, voy a buscar esa norma y a la persona que la ha formulado le voy a contestar. Ya, que fue la señorita... La señorita Marisol Serrano, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, les cedo la conducción a Alexandra. Cheryl. Muchas gracias, doctora Karina. Gracias por su participación en esta última sesión del curso. Agradecemos gentilmente su asistencia y su exposición. Del mismo modo, también damos por concluida el curso de actualización de personas naturales y jurídicas con este último tema y agradecemos la participación de cada uno de todos los participantes que han participado activamente en este curso y al equipo de capacitación por el trabajo que ha realizado en cada sesión.